Listo, ya estamos en la Ahora grabación. sí, Muchas estamos de gracias, toque. Roberto. Gracias, Roberto. Judas es una carta, un capítulo, unos cuantos versículos, pero amonestación tras amonestación, ¿verdad? Porque está preocupado por lo que está sucediendo dentro de la iglesia ya en ese momento, en el contexto de lo que está sucediendo en la vida de la iglesia en ese instante. Hoy por hoy es lo mismo, ¿verdad? Y está sucediendo, hay enseñanza falsa. No puedo disfrazarlo, ¿verdad? Y decir con palabras bonitas, hay falsos maestros, hay falsa doctrina dentro de la iglesia. Eso es una realidad, ¿verdad? Y es aquí donde la carta a Judas es bien pertinente para nosotros, ¿verdad? Todo lo que hemos visto, todo lo que nos ha enseñado, lo que ha dicho, que líderes, que pastores, que maestros están enseñando cómo evidenciarlo, cómo conocerlo, cómo entender qué tipo de personas son. Judas ya nos dijo qué hacer. Del versículo 16 al versículo 20, entonces, Judas nos dice, y de una forma, y ahí sí hace un contraste total, ¿verdad? Ahora se pone Judas tierno, ¿verdad? En su escritura, y nos dice, amados, ya se dirige directamente a los hermanos dentro de la congregación. Sí, miren, tengamos cuidado, este tipo de personas es así, esta gente es esto, punto y aparte, amados, ¿verdad? Nos describe de esa manera. Trata de orientar, ¿verdad? Toda la fuerza que tiene, ahora él la va a orientar a algo totalmente diferente, que es lo que él quiere que nosotros pongamos en el entendido, diría yo. Guárdese, es el encargo de todo cristiano. Es lo que Judas quiere que todos nosotros hagamos. Guárdese, amados, tengamos cuidado, ¿verdad? Y no solamente eso, dice Judas, conservaros, debemos de conservar, conservaos. Y esa palabrita, Judas hace bastante énfasis, no está diciendo que es una opción, no nos está diciendo que ahí vemos nosotros si lo queremos hacer, ¿verdad? Es un mandato de parte de Judas, es un requisito, ¿verdad? No nos está haciendo una sugerencia, sino está dando una dirección bien clara de qué es lo que de nosotros debemos de hacer con respecto al momento que se está viviendo, ¿verdad? Hay falsos maestros, hay enseñanza falsa. Ahora, nosotros, amados, los creyentes que estamos dentro de la iglesia y que vamos a ir a una, otra, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Cada uno en su congregación. Aquí vemos de diferentes congregaciones y dentro de nuestra congregación, alguien probablemente esté enseñando algo que no es correcto. Y entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Me voy de la iglesia? No, no se vaya, quédese. Y esa es la indicación ahora de Judas. ¿Me voy a quedar? Sí, ¿haciendo qué? De lejitos, ¿verdad? Queriéndome esconder. No, debo de quedarme participando y participando en lo que está sucediendo, ¿verdad? Se ha dicho que lo mejor que puede hacer un creyente cuando enfrenta el error, ¿verdad? Es desarrollar bien un sistema, ahora que se ha puesto de moda la inmunidad, ¿verdad? Debemos de desarrollar un buen sistema de inmunidad, hablando en el ámbito cristiano, y eso se va a lograr mediante el dominio de la palabra de Dios. Yo decía el martes pasado, yo soy un cristiano bien emocional, qué bueno, pero no estamos preparados para el engaño, ¿verdad? Viene la falsa enseñanza y yo, amén. Y entonces soy llevado de aquí para allá, de esto, de aquello, dicen aquí, voy allá, me molesto con aquí, peleo allá, y voy siguiendo una de las características de un falso maestro, lo vimos el martes pasado, es la capacidad que tiene de jalar la multitud, ¿verdad? Y no, hombre, es que el hermano es bien carismático, no, hombre, si las palabras del hermano, no, hombre, si es que con el hermano Dios es amor todo, ¿verdad? Y aquí no pasa nada y podemos vivir y hacer lo que queramos porque nos enseña el hermano que Dios es amor. Sí, lo está enseñando bien, la mitad, pero no nos está dando completamente el panorama de quién es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo el dominio de la palabra de Dios, se nos dice que el antídoto para esa enfermedad, para ese veneno, es la Biblia. Y si yo no estoy en la Biblia, pues lo voy a sentir mucho. Va a ser bien difícil que yo me conserve
en la posición que debo de estar. Y Judas nos dice, conservaos. Aquí en esta situación debemos de estar firmes y ya nos va a explicar qué cosas hacer. Si alguien de ustedes me ayuda, por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 20. Si alguien lo puede buscar y leerlo. Hermano, ¿qué dijo? Colosenses, capítulo ¿qué? Capítulo, versículo 15 al versículo 20. Amén. Lea- Dice, él es, Léeme, Roberto. él es la imagen del Dios invisible, el Roberto, primogénito. permítame. Sí, Niña Adriana está hablando, solo el micrófono. No, vaya, dele, Roberto. amén. Colosenses 1:15. Él es la Hasta el imagen, 20. sí, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Gracias, Roberto. Ahora, ¿cuál es el trabajo de Cristo, según Pablo en Colosense? ¿Cuál es el trabajo? Hay una palabra clave. ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Él vino a reconciliar todas las cosas, dice. Las que están en la tierra con las que están en el cielo. Es el trabajo de Cristo. Ahora, cuando yo saco a Cristo del lugar donde yo me congrego, ya no es el que va a reconciliar todas las cosas. Y digo esto porque, ¿cuál debería de ser entonces nuestro trabajo? También reconciliar. Y ahí voy en la línea, ¿verdad? Pero cuando viene alguien y me dice, no, hombre, ¿verdad? Es que este pastor o este líder o este hermano, no, lo mejor es que hagamos una reunión y quitémoslo. Estoy en sintonía con Cristo. No, es que la verdad es que mejor vámonos de esta iglesia. Estoy en sintonía con Cristo. Cristo vino a reconciliar todas las cosas. Él es todo, ¿verdad? Pero el propósito es reconciliar todas las cosas. Y ese debería de ser nuestro propósito. Y algo que hemos visto en esta carta es que los falsos maestros, ¿verdad? Lo que menos hacen es reconciliar todas las cosas. Es lo que menos hace. Lo que se busca siempre en la falsa enseñanza es desintegrar. Lo que se busca en la falsa enseñanza es perder la unidad. Eso es, y ¿cómo sé yo que algo está pasando aquí? Se está perdiendo la unidad. Cristo no está ahí, porque todo tiene que ver con división. Ahí hay un problema, ¿verdad? Y Judas dice, deben de conservarse. Ahora, ¿cómo, un, ¿cómo puede un creyente hacerlo? ¿Cómo un creyente puede conservarse, verdad? Y Juan capítulo 8, versículo 32, volvemos y nos dice qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Conocer la verdad. ¿Y la verdad qué va a hacer en nosotros? Dice Juan, nos va a hacer libres. Libres para poder tomar una decisión. Libres para poder apartarnos de todo el contexto pecado, ¿verdad? Y ahora tomar un enfoque por la palabra de Dios o tomar una decisión por la palabra de Dios. Si uno puede adquirir conocimiento acerca del carácter y la enseñanza del enemigo, yo podría estudiar, ¿verdad? Pensando en sectas o en religiones. Es que la secta esta, la religión aquella, y entremos a un curso. No estoy en contra, debemos de hacerlo. Entre más conozco al enemigo, estoy preparado para presentar defensa, ¿verdad? Eso es entendido. Pero yo no voy a gastar mi vida al 100% y total en conocer las sectas y religiones, porque al final de cuentas, de donde yo debo de equiparme más es de la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios es la que va a estar en mi vida para poder presentar defensa, ¿verdad? Lo principal en la vida de alguien es conocer al Señor y quiere refutar con quien sea, ¿verdad? Voy a ocupar esta expresión, ¿verdad? Quiero ir y discutir con quien sea, discutir en la palabra sana de qué dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice esto, qué dice aquello? No discutir y pelear, es conocer la Biblia. Si yo no conozco la Biblia, difícilmente me voy a poder conservar. Y ya vamos a ver en qué cosas Judas nos está pidiendo. Ya dijimos que conservados es un término, ya si hacemos el estudio de la palabra, ¿verdad? Imperativo. Es el único, ¿verdad? Es decir, el único mandamiento o exhortación que hay en esta porción. Es el único mandamiento. Las demás expresiones que vamos a ver son participios griegos o frases subordinadas del verbo principal que es conservaos, que quiere decir que el autor está haciendo hincapié en la palabra conservaos. Esta es la fuerza que tiene Judas sobre todo este punto, ¿verdad? Y va a apoyar su idea en todos esos detalles o puntitos que vamos a ver más adelante para explicarnos cómo debemos de conservarnos, ¿verdad? Entonces, la técnica literaria de Judas bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? O bajo la obra inspiradora del Espíritu Santo, es presentar primero el qué hacer para conservarnos y después nos va a dar la exhortación. Muchas veces nosotros vamos primero, ¿verdad? La exhortación, después, mire, haga esto. Judas no, Judas nos dice, mire, hagamos esto y después yo les explico por qué, la importancia de esto, ¿verdad? Hermanos, hay peligro lo que está diciendo Judas. Hay un contexto dentro de la iglesia de grupos de personas, ya lo vimos con Segunda de Pedro. Judas nos lo está diciendo también. Hay un grupo de personas que se ha infiltrado a la congregación a enseñar falsa doctrina. Esto es un riesgo, esto es un peligro. Hay recién convertidos que están queriendo conocer y muchas veces nosotros 10, 15 años dentro de la congregación no hemos estudiado nunca la Biblia, vemos que está pasando algo, no podemos hacer nada porque no tenemos un conocimiento y nosotros mismos somos engañados, tanto como el recién convertido. Dice Judas, conservaos. Y ahora, esa es la fuerza, ¿verdad? Ahora viene a explicarnos detalles, edificándose en la fe. Debemos de conservarnos edificándonos en la fe. Todo el sentido de la palabra edificándose, ¿verdad? Tanto la definición como la forma gramatical que utiliza Judas aquí enfoca la necesidad de que hay que crecer espiritualmente y no solamente por momentos, sino de una forma continua, cada momento, cada día. Hay que estar creciendo, ¿verdad? Espiritualmente. No me puedo estancar espiritualmente. No puedo pasar por alto esto, porque si no, entonces voy a caer o me voy a poner en desventaja y corro peligro, ¿verdad? Debo de hacerlo. La palabra se traduce como edificar. Y en esta carta se usa a través del Nuevo Testamento en un sentido figurado. No estamos hablando de poner ladrillo, ¿verdad? De poner cemento. Tampoco estamos hablando de una construcción de un edificio, literalmente hablando de una iglesia local. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Pablo en Corintios capítulo 3 hace una referencia. Y sobre todo este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Obviamente no se refiere a la obra del individuo y no a materiales de construcción, ¿verdad? Como ladrillos o cemento, se está refiriendo a lo que cada uno está haciendo. El trabajo de cada uno de los creyentes. Lo mismo en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Se tiene a la vista el contraste entre la obra de estos falsos maestros, de estos apóstatas, ¿verdad? Que destruyen y lo que el creyente está haciendo en dedicarse a la edificación personal. El énfasis de Judas es
cada uno de nosotros debe de estar trabajando para que haya un crecimiento espiritual. Y esto, dice Judas, se va a obtener nada más. Lo vimos la semana pasada, 2 semanas seguidas ya. La única forma de que crezcamos espiritualmente es a través de la Biblia. Es la única forma, ¿verdad? Hay una cantidad de exhortación a la iglesia, ¿verdad? De este énfasis, de edificarnos en la fe y de crecer. Y muchas veces el énfasis no se pone tanto en el crecimiento espiritual de cada uno de los hermanos dentro de la congregación, sino en el crecimiento numérico de la congregación. ¿Verdad? Las fuerzas se ponen en, ya no somos 10, somos 20, ahora 100, ahora 200. Ahí está la fuerza. Pero Judas está diciendo, deberíamos en gran manera de preocuparnos por el crecimiento espiritual. Y aquí está uno de los puntos clave, diría yo, ¿verdad? Del discipulado. Hay un autor, no me acuerdo el nombre, hoy por hoy, y él plantea su tesis y dice, miren, dos personas que comienzan a discipularse y comienzan a trabajar, estas dos personas tienen a dos personas a las cuales van a discipular. Dentro de un año van a ser 4 personas que van a estar discipulando a otros 4. Dentro de 6 meses son 16. Otros 6 meses son 32. Y cada mes o cada año el número de personas va creciendo, pero no va creciendo simple y sencillamente en número, sino que van creciendo también espiritualmente porque se están enseñando. Hay una transferencia no solo de vida, de conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí está el enfoque del discipulado. Pero hoy por hoy, y no digo que sea malo tampoco, la iglesia se ha enfrescado en evangelizar. Voy a evangelizo, ¿verdad? Y ocupamos la expresión, una persona recibió a Cristo en su corazón. Amén. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 20. Y aplaudimos, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿y a esos 20 quién nos va a cuidar? ¿Quién va a estar discipulando a esos 20? ¿Quién les va a estar enseñando? Y luego viene una secta, una religión X, cerca de la casa de uno de estos 20 y de repente uno de esos 20 ya no está en la congregación, porque hoy le está enseñando otra persona. ¿El qué? Cualquier cosa menos Biblia. Entonces, edificándonos en la fe, podríamos decir, es que es ir y evangelizar. No, hermanos, no hace referencia a ir a evangelizar. No, no se encuentra ahí la idea de Judas. No se encuentra la idea de Judas en edificarnos en la fe, en un crecimiento numérico, ni en cantidad de creyentes, ¿verdad? Sino en la calidad de los creyentes. ¿Cuántos tiene esa congregación? 2 hermanos tiene esa congregación. ¿Cuál es la calidad de esos 2 hermanos? No, hombre, son cristianos verdaderos. Entonces, ¿qué vemos? La calidad o el número. Esa es una definición que cada uno pueda sacar, ¿verdad? A lo mejor hayan pastores en este momento en el curso y dirán, hermano, yo le entiendo a usted, pero si no tengo 100, la situación también se vuelve difícil. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos por esos 100? ¿Cómo discipular a esos 100? Ahí está el reto, ¿verdad? Para que esos 100 comiencen a ser discípulos, ¿verdad? Es que no se puede a los 100. ¿Con cuántos puede? ¿Con cuántos se puede trabajar? ¿A cuántos se les puede ayudar a edificarse en la fe para que luego ellos comiencen el proceso de enseñar a otros? Y por eso son estos cursos, por eso este ministerio de hacer discípulos, ¿sí? De estar enseñando la palabra de Dios para que luego ustedes vayan y enseñen la palabra de Dios también. Eso es edificarnos en la fe, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el fundamento? Tiene que ser toda la vida la Biblia, ¿verdad? ¿Cuáles son esos materiales de edificación? Ahí están los libros de la Biblia. Ahí nosotros nos podemos edificar. Ahora, ¿cuál es el factor más importante del crecimiento que debe de tener cada creyente, ¿verdad? Es interesante notar que el fundamento sobre el cual se edifica la vida espiritual y el material de construcción se emplea para que haya ese crecimiento, dice Judas, es la santísima fe. Lo vimos la primera semana, ¿verdad? No estamos hablando de esa fe salvadora para nosotros, sino estamos hablando del conocimiento de la palabra de Dios.
Ahí está, ese es el factor importante de nuestro crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo se identifica esa fe? Bueno, podría decir yo cantidad de cosas, pero también podemos estudiar lo que no es algo que uno mismo pueda fabricar, no es la capacidad humana de aceptar algo o de crear algo. Eso no es la fe, no es el sentir emocional o idea vaga, por bonito que sea o se oiga, ¿verdad? No es la fe concebida como algo subjetivo personal, ¿verdad? Dicho de otra manera, mi salvación no depende, ¿verdad? De semejante fe, es decir, la vida eterna no empieza en el esfuerzo humano. No, eso no, nunca jamás va a ser así, ¿verdad? Esa santísima fe es la base sólida de la revelación de Dios. La palabra fe representa el cuerpo del conocimiento que constituye la revelación de Dios en mi vida, lo que Él ha querido que sepamos acerca de Él. Y no solo eso, también su plan, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Ahí está, ahí nos traza la Biblia. Acabamos de leer Colosenses, ¿verdad? ¿Quién es Jesús según Pablo en Colosenses? Jesús es el todo, ¿verdad? Es el todo. Es el primogénito, es la preeminencia en todo. Y no solo eso, sino la función, el trabajo que tiene de reconciliarnos, ¿verdad? Con todos. Por eso hacía bastante énfasis yo al inicio, ¿verdad? Ahora, tenía que darse en ellos un proceso continuo de crecimiento y desarrollo mediante la misma palabra de Dios. Esto es algo que Judas está diciendo, miren, no solamente nos vamos a conservar y aquí estamos firmes, sí, pero hay un continuo crecimiento para que esto suceda. No podemos dejar de aprender, no podemos dejar de hacer. Debemos de seguir aprendiendo, debemos de estar en constante aprendizaje de la palabra de Dios. Ahora, dice Judas, no solamente nos es importante edificarnos en la fe, también debemos de orar en el Espíritu, ¿verdad? La forma gramatical de esta palabra que Judas está empleando se refiere a una acción que debe de ser continua también, ¿verdad? No está diciendo de que oremos una o dos veces y de ahí, ¿verdad? Ya pasó. Esto debe de ser constante. Entonces, es algo que los cristianos de ese momento y aún nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacer constantemente, que debería de convertirse en nosotros en un hábito. El verbo orando, orar, es el que más se usa en el Nuevo Testamento para comunicar la idea de súplica. Eso es lo que Judas nos está diciendo, nos está haciendo como el énfasis, ¿verdad? Aparentemente incluye toda clase de oración, lo que usted quiera orarle al Señor, ¿verdad? Sin embargo, la frase tal como se encuentra aquí en la carta de Judas no se halla en otro lugar del Nuevo Testamento. ¿Verdad? En gran parte ese carácter único de la frase se debe a la construcción gramatical de lo que está sucediendo en ese contexto, ¿verdad? En especial en la falta del artículo él. No dice, no se usa. Cuando está presente el artículo, el autor quiere señalar entonces la idea del sujeto, pero en este caso no es así, ¿verdad? No está haciendo una referencia al sujeto. Aquí, por la falta de ese artículo, lo que está haciendo el énfasis es en el Espíritu Santo, ¿verdad? No en el sujeto. En lo que se escribe, ¿verdad? Lo que quiere Judas enfatizar es el carácter del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué está diciendo? Prácticamente Judas nos está diciendo que deberíamos de orar continuamente, ¿verdad? De acuerdo con el Espíritu Santo. Y aquí viene entonces el por qué Judas nos dice que debemos de estar en continuo estudio de la palabra de Dios. Porque si yo no estoy constantemente en el estudio de la palabra de Dios, ¿qué voy a orar? Ese es el énfasis de Judas. ¿Cómo puedo orar? ¿Qué voy a orar? Si no estoy estudiando la palabra, no conozco la palabra de Dios, entonces, ¿qué voy a orar? Judas, bueno, Pablo hace una referencia a tres principios para disfrutar de los beneficios del Espíritu Santo, ¿verdad? Primero dice que no lo debemos de contristar, no debemos de apagar el Espíritu, pero también dice Pablo, debemos de andar en el Espíritu.
Y esto como es, ¿verdad? Bueno, así se presenta la oración a través de la Biblia, ¿verdad? Tiene que hacerse de acuerdo al carácter de Dios. ¿Y dónde yo voy a saber cuál es el carácter de Dios? En la palabra, en la Biblia, ¿verdad? Orando en el Espíritu es orar en total acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en la Biblia. Debo de conocerla. Entonces, Judas está diciendo, miren, ¿cómo puedo orar en el Espíritu si no conozco la Biblia? Entonces, viene como la secuencia lógica que estoy orando. Y usted entonces se dará cuenta que de repente llegamos a la congregación, no sabemos nada de iglesia, comenzamos en la congregación 1 año, 2 años, 3 años, de repente estamos orando nosotros lo que escuchamos de los otros hermanos, ¿verdad? Y de repente mi oración es muy parecida a la del hermano X o a lo del líder o a lo del pastor o a lo del maestro. Es muy parecida a mi oración. ¿Qué digo en la oración? No lo sé, pero se oye bonita, ¿verdad? Es muy bonita la oración. Ahora, ¿está en sintonía con la voluntad de Dios esa oración? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y de qué sirve usar vana repetición en la oración? Si no tiene fuerza, no tiene consistencia en la oración. Si lo que estoy diciendo no está impactando espiritualmente, ¿verdad? Mi vida. De repente hasta oímos oraciones que son bien simpáticas, ¿verdad? Y debemos de tener cuidado, porque aunque muy bonita la oración, muy probablemente esté lejos del plan de Dios también, o de la voluntad de Dios. Ahí entonces, eh, sí, sí estamos haciendo algo religioso muy bonito, pero estamos perdiendo el tiempo en lo que de verdad quisiéramos, porque no hay conocimiento, no estamos orando la Biblia. Y esto hasta cierto punto también, Judas dice, al final se convertiría en un problema, ¿verdad? Convendría entonces comentar que aunque la palabra de Dios conservarse enfoca la responsabilidad personal, la verdad se basa en lo que Judas enseña en el primer versículo, guardaos en el Espíritu, en Jesucristo, ¿verdad? Todo Judas está tratando de ahora en estos últimos versículos unirlo y hacernos entender que el conocimiento de la palabra de Dios nos va a llevar a tener en nuestra forma de estar en esa comunión con Dios eh, una secuencia lógica en nuestra vida, ¿verdad? Concordancia en la vida espiritual, con todo lo que hacemos, ¿verdad? Sería complicado no hacerlo de la misma manera que la salvación, ¿verdad? El hombre no puede salvarse a sí mismo, lo entendemos. La continuidad de ella también depende del Señor, también entendemos eso, ¿verdad? Dice Pablo en la carta a Filipenses, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso nosotros lo entendemos, lo sabemos, ¿verdad? Hay una responsabilidad entonces, hermanos, cuando estamos edificándonos en la fe, cuando estamos orando en el Espíritu, se nos vuelve una responsabilidad que de una u otra manera tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que vivirlo, ¿verdad? Nosotros debemos de demostrar que el hecho de ser salvos, dejando que la obra de Dios se manifieste en nuestras vidas, la exhortación que Judas está haciendo entonces es permanecer en la esfera del amor de Dios, disfrutando de todo lo que su amor puede proveer, ¿verdad? No podemos estar edificándonos en la palabra de Dios, no podemos estar teniendo una oración conforme a la voluntad de Dios y viviendo vidas totalmente lejos de esa realidad espiritual. No, no se puede. No se puede, ¿verdad? Entonces Judas está diciendo, ¿cuántos de los que entonces están siendo confundidos están teniendo conocimiento de la palabra de Dios? Se están edificando en la fe, están viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de estas personas?
Probablemente ninguno. Pero si aquellos que no están en comunión con Dios, en eso, por lo menos en estos dos factores que Judas está mostrando, están corriendo un peligro grande, ¿verdad? Y entonces va a haber un resultado, tanto externo como interno, ¿verdad? Y dice Judas, si, hablando de algo interno, en el versículo 21, esperando, hace esa referencia, ¿verdad? Una de las consecuencias de la obra de Dios es que se efectúa un cambio de perspectiva. Estoy hablando ya algo interno. Si yo empiezo a estudiar la palabra de Dios, algo tiene que cambiar en mi vida, ¿verdad? No puedo ser el mismo, no puedo pensar igual, no puedo vivir igual, algo tiene que cambiar con anticipación, ¿verdad? El creyente espera la manifestación final de la misericordia de Dios, por lo menos eso tiene que cambiar en la vida del creyente. El incrédulo, bueno, él está mal informado, ya tiene la idea de que algo va a suceder en el día futuro, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer? No lo sabe, ¿verdad? Va a haber un día de juicio y condenación para aquel que no conoce al Señor Jesucristo. Lo sabemos, lo entendemos, ¿verdad? Pero el creyente no espera ese día para él. También lo sabemos y lo entendemos, ¿verdad? Entonces, Judas dice, todos estos detalles para nosotros implican libertad, ¿verdad? Implican el disfrutar la vida cristiana, el vivir una vida libre, libre, ¿verdad? No ando que si esto sí, que si esto no, que esto aquí, que esto allá. Hay libertad en el cristiano, pero también hay un producto, diría yo, externo, el deber hacia las víctimas de estos falsos maestros. ¿Qué debemos de hacer en cuanto a la vida cotidiana de un creyente? ¿Verdad? La Biblia nos ofrece opciones. No nos ofrece opciones, nos ofrece obligaciones, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia muestra. Bien es cierto que el ser humano quiere vivir como si no hubieran reglas, leyes, ¿verdad? Pero Dios no solo nos hace esas sugerencias, sino que nos dice, mire, esto es parte de la vida cristiana también. Aquí Judas presenta algunas diferencias, ¿verdad? O diferentes clases de personas que están sufriendo, ¿verdad? O víctimas de estos falsos maestros. Un grupo de personas, ¿verdad? Son los que están dudando. Y dice Judas, hay que convencer a los que dudan. Parece que los que dudan son sinceros, ¿verdad? No contenciosos, sino están confundidos. Son aquellos que quieren entender, pero todavía no han podido hacerlo, ¿verdad? Incluso hay algunos textos que en vez de convencer, tienen la frase, debemos de tener misericordia de este grupo de personas, ¿verdad? Quiere decir que hay algunas víctimas de estos falsos maestros que merecen un cuidado muy especial porque el confrontarlas con la verdad y hacerlo con la intención de aliviar esa gran necesidad que ellos tienen, al final puede mejorar su vida, puede aliviarle, puede sacarlo de esa confusión en la que se encuentra. Y aquí volvemos otra vez, ¿verdad? Judas dice, mire, el único remedio es la Biblia. Volvemos otra vez a la Biblia. Pero hay otro grupo de personas que Judas hace mención y es los que están en el fuego. Hay que salvar a los que están en el fuego. Este grupo requiere de una acción mucho más agresiva, ¿verdad? Sin embargo, el contexto es el mismo. No parece ser una referencia de evangelización que Judas está mencionando. Y eso lo repito porque quiero que me lo entienda. Está haciendo énfasis Judas a un grupo de personas creyentes, pero débiles en la fe. ¿Por qué son débiles en la fe? Porque no están estudiando la palabra de Dios. No hay conocimiento en sus vidas. Entonces, este grupo de personas han caído en manos de estos falsos maestros o en sectas, ¿verdad? Con toda su fantasía y su doctrina, ¿verdad? Que ya sabemos que es falsa. Están moviéndose entre los creyentes débiles, este grupo de personas. Vuelvo otra vez. ¿Cuál es el antídoto? La enseñanza bíblica. Y usted, quiero que piense, hermano. ¿Qué es lo más difícil eh, en las disciplinas cristianas? Y por lo menos a mi consideración, a lo mejor ustedes dirán que no, es
el estudio bíblico. Es lo más difícil, ¿verdad? Yo puedo meterme a cualquier ministerio y hacer cualquier actividad, pero estudiar la Biblia es bien difícil. Es lo más difícil que puede haber, ¿verdad? Ahora, si usted lo hace, amén, qué bueno, ¿verdad? Pero muchos cristianos no tienen tiempo para estudiar la Biblia. No pueden estudiar la Biblia. Es que es muy difícil, es muy aburrido. Es que no tengo el tiempo. Es que es pérdida de tiempo estudiar la Biblia. Porque yo quiero sentir, ¿verdad? La emoción de la vida cristiana. Pero Judas dice, todo lleva un orden y entre todo ese orden, el estudio de la Biblia debe de ser la prioridad, ¿verdad? Esta es la frase, ¿verdad? Se va a notar con la expresión de ese gran peligro que hay en exponerse a estas falsas doctrinas. Judas contempla la necesidad de confrontar a los que están a punto de caer, ¿verdad? En la ruina espiritual. Judas dice, no los podemos dejar ahí, sino que hay que ir, ponerse enfrente y enseñarle, ¿verdad? No solo podemos cruzar los brazos o decir, "Ni modo", ¿verdad? Se fue, se perdió, hay que ver cómo hace. Judas dice, no, hay que ir y exponer, pero también expresa con temor, ¿verdad? Judas dice, debemos de hacerlo con temor, aún cuidarnos de la ropa, ¿verdad? Y de la ropa contaminada de esta gente. Por algunos se refieren a ese temor de Dios, esa doctrina, lo que enfrasca todo esto, pero la Biblia nos enseña que debido a esa frase, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne, parece que Judas estaba amonestando a los creyentes. Cuando se lucha contra semejante maldad o semejante error, dice Judas, uno tiene que cuidarse para no contaminarse con esa misma maldad, ¿verdad? Pero no está diciendo Judas que no debemos de hacer el trabajo, solo debemos de tener cuidado, ¿verdad? La Biblia eh, es tan moderna, diría yo, ¿verdad? Y el día de mañana va a seguir vigente y dentro de a saber cuántos años, así como en el tiempo de Judas, no pierde, ¿verdad? La esencia. Claro que la Biblia no es producto de nuestros tiempos, lo sabemos, ¿verdad? Pero tiene un mensaje que trasciende a todas las edades. Y también eso nosotros lo entendemos, pero debemos de tener el amor, el cariño hacia creyentes débiles en la fe. ¿Cuál es el motivo de esta situación de confusión, de duda, de estar ya en otras esferas, ¿verdad? El no estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el reto para nosotros, hermano? Debemos de enseñar, debemos de mostrarle a otros lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? ¿Quién es el que va a transformar nuestra vida? Cristo lo va a hacer. ¿A dónde lo vamos a encontrar? En la Biblia. ¿Verdad? No puedo hacer otra cosa, ¿verdad? No puedo hacer otra cosa, más que mostrar la Biblia. En la Biblia está el camino que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Si nos apartamos del camino, entonces cualquier cosa podríamos hacer. Y esto al final para nosotros se vuelve un peligro, ¿verdad? Llego hasta aquí, hermanos. Comentarios que cada uno o que alguno tuviera o algo más que agregar. Mm. Hermano, Sí, Roberto. sí, gracias. Bueno, yo hice un resumencito ahí pequeño de los versículos 21, 22 y 23. Me gustaría Sí, compartirlos. Bueno, en Judas, el versículo 21 dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, este versículo me enseña, donde dice conservados en el amor de Dios, significa, o sea, vivir cerca de Él y de su pueblo, ¿va? Sin prestar atención a los falsos maestros que tratarán de apartarnos de Él. sí, Recordando Juan 15:9 que dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y permanecer en el amor de Él es permanecer en su palabra, ¿verdad? Y estar con Él. Ese es en el versículo 21, bueno, eso fue lo que resumí. Después en el versículo 22, dice, el versículo 22 dice, algunos que dudan, convencerlos. O sea, los que dudan son los que conocen bien o sea, los que no conocen bien a Dios y su palabra. ujú,
O sea, eso me hace pensar que, entonces, digamos, un testimonio eficaz salva a las personas del juicio de Dios. Algunos testificamos y evangelizamos mediante la compasión y la amabilidad a otros, ¿verdad? Como si estuviéramos rescatándolos del fuego eterno, ¿verdad? Porque si los vemos con amor y pensamos de esa manera, ¿verdad? No desearíamos de que ellos sean condenados. Entonces vamos a evangelizarlos, ¿verdad? Y con amor y eso va a ser un éxito, ¿verdad? Porque Sí, hago un paréntesis ahí, sí, Roberto. sí, Judas no está haciendo un énfasis a evangelizar. Judas le está escribiendo a cristianos. Ya están evangelizados. Esos que dudan son cristianos, ¿verdad? Entonces, ya no los vamos a evangelizar porque ya son cristianos. Hay que enseñarles la palabra de Dios. hay que Hay que enseñar. discipularlos. Ajá. Judas está haciendo un énfasis Sí, pero a discipular. no, correcto, correcto, sí, no, correcto, sí, sí, si no es que no conocen bien a Dios, o sea, Exacto. o sea, y a su palabra, o sea, es exactamente, tal vez no me expliqué bien, es correcto, sí, sí, no, porque vamos a pensar de que son personas que no conocen al Señor, ¿verdad? Sí, correcto, Ujú. sí los conocen, pero necesitan más de palabra y la verdad es que, pues, sí, a veces nos falta un poco, pues, tal vez estudiar más, como estar aquí, digamos, en el ministerio, aprendiendo con ustedes y todo eso nos ayuda bastante, ¿verdad? Ujú. Así es, sí, Sí, después así es. en el versículo 23 también dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne, ¿verdad? Bueno, y aborrecer la ropa contaminada por su carne significa, digamos, que debemos de odiar el pecado, ¿verdad? Ujú. Pero tenemos que ser testigos y amar a los pecadores también. Los incrédulos, por mucho éxito que parezcan tener en la vida mundana, están perdidos y necesitan salvación en cuestión de Sí, vida o muerte, ¿verdad? En este pero caso, ujú. hago el mismo paréntesis, Robert. No son no convertidos. Sí, son cristianos, correcto, correcto, sí. Son Son exactamente, cristianos que les falta exactamente. palabra y no tienen la madurez espiritual necesaria, correcto. Estamos hablando de personas que están los días domingos sentados a la par de nosotros, ¿verdad? Con dudas, con temores, en otra sintonía, en otra Ujú. sintonía, pero ahí están aprendiendo de la palabra de Dios, oyendo el mensaje, ofrendando, diezmando, ¿verdad? Ahora, vean lo complicado de esta situación. El sentido de que creemos que todos los que están alrededor nuestro, Dios les bendiga, hermano, ¿cómo estamos? Estamos bien, pero hay muchos hermanos dentro de la congregación espiritualmente mal, necesitan ayuda y por pena, porque como nos hemos acostumbrado que si decimos, hermanos, estoy mal, soy un mal cristiano, ¿verdad? Entonces la pregunta siempre es los domingos, ¿qué tal, hermano? ¿Y cuál es la respuesta? Gracias a Dios, bien, pero no es verdad, no estamos bien. Meses sin Correcto. estudiar la Biblia, Sí. meses sin orar, y solo Ujú. nos dejamos ir por lo que el pastor está diciendo. Correcto, hermano. Primero Dios que el pastor sea la persona más espiritual en esa congregación. Primero Dios, ¿verdad? De lo contrario, le toca a un maestro, un líder que anda metido a saber en qué estudios, eso sería un peligro, eso sería un riesgo, ¿verdad? Sí, 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 Roberto. sí, no, pero sí, sí preocuparnos más. Yo creo, considero, digamos, una persona que no conoce a Dios, o sea, que una persona que conoce ya a Dios, ¿verdad? Porque tal vez está viviendo una vida como con tibieza, o sea, es tibio, al no conocer bien la palabra y está haciendo las cosas, pues no bien, entonces es más preocupante porque ya ahí son hermanos en Cristo y ahí lo que les Así saca es, usted, hay que agarrarlos y tal vez nada más recibieron al Señor, pero no les hemos puesto atención, no los hemos encaminado, hay que exactamente. enseñarlos a caminar y no soltarlos hasta que ya sean pues maduros de la palabra, ¿verdad? Sí. Así es. Más bien, Ahora, gracias, ¿sabe sí, dónde se por eso. esconde la mayoría de estos hermanos? Detrás del activismo, porque pareciera que en el activismo está Dios, ¿verdad? Y Amén, cuando a este grupo de hermanos de repente les dice, hermano, siéntese, se van de la iglesia, amén. porque le quitaron a Dios en el ministerio, en la actividad que estaban desarrollando. No todos, ¿verdad? Pero la mayoría están ahí, ¿verdad? En el activismo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Está levantando la mano el hermano Marcos Conde. Sí, hermano Marco. Sí, pastor, me hace acordar aquí, ¿sí me está escuchando? ¿Sí Sí, me escuchan? claro. Ya, me hace acordar de hermanos que he conocido que han tenido como 20 años en Cristo Jesús
y sin embargo, pues se les pregunta alguna cosa y ellos dicen, no, ¿estás bautizado? No. ¿Y ahora qué pasa? O sea, estamos, como se llama, como se llama, huyendo del bautismo o ¿cómo se llama? De todo lo que en la iglesia tenemos que hacer, pues. Y vemos pastores, pues claro, yo he visto pues amigos pastores donde tienen gente que tiene 20 30 años y le dice, a ver, por favor, este hermano, ore por tal cosa, y no saben orar, pero son las personas que van solamente los domingos. Ujú, Entonces, gran error de nosotros que estamos en la iglesia, que estoy yo llevando una iglesia y no, ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando. ujú, Sí, es de nosotros los que estamos llevando la iglesia, digamos, organizándola, y cuando vemos pues que tenemos un desfase fatal ahí, que no, que tenemos a los que se congregan, pues que se van a ir al infierno, pues digamos así, tajantemente. ¿Y por culpa de quién? De nosotros mismos. ujú. Así está Sí, te pasando. entiendo. Ujú. Sí, ahora, Sí. estudios bíblicos, ¿verdad? Claro, Palabra de pero Dios. pastor, pero hay otra cosa también, hay una cosa que como se llama en mi caso, yo llamo a discipular, Ujú, llamo a las clases de evangelismo y no tienen tiempo. Llamo al discipulado, llamo a cualquier clase de líderes, lo que sea, y no hay, ujú. nadie quiere, nadie quiere. Ujú. Sí, yo Ahora lo yo el mencionaba hace un método que he momento. hecho, ¿sabe? Ahora lo que estoy haciendo es enviarles las clases por teléfono. Hago un grupo de los que desean, pues, ¿no? Y les envío las clases por teléfono. Y el domingo nos vemos. El domingo, a ver, léase algo. Y el domingo nos vemos para poder leer, practicar, explicarles. Ujú, Y nadie sabe palabras. Nadie. ujú. Sí, nadie. Pues ese es el reto, hermanos. Ese es el reto, creo, de todo Sí, pastor, de ahora todo líder. esta semana que pasó, yo le mandé a los jóvenes y a los adultos, a ver, yo quiero saber le digo, todos los 75 libros de la Biblia. Hay algunos, ¿como que 75? Ah, bueno, por lo menos tú sí sabes cuántos son. No, vaya, ya me había afligido usted. Son 74. Ya también Está me está bien. mareando ya, pastora. Ya me había Sí, preocupado. así le dije yo, pues, no, pues si son 69 nomás. Ah, bueno, discúlpeme, pero que a ver, es que también yo pego una rebaladita para ver si me coge alguien, pues, ¿no? Sí. Mi hermano, yo creo que de los años que usted tiene aquí estudiando, los materiales que usted tiene, yo creo que podría hablar con el líder del ministerio. Voy a empezar a dar estos estudios. Y, No se y dejan, pastor, es que ni miren, siquiera líderes. ahora aquí tenemos que entender la expresión de la puerta ancha y la puerta estrecha, ¿verdad? Cuando usted habló del bautismo, me recordé de la historia del eunuco. Venía leyendo y cuando se le acercó Felipe, ¿entiendes lo que lees? No, porque nadie me ha explicado, Sí, pues no tengo nadie ¿verdad? que me explique, pues dice, nadie me explica, pues. Entonces, quizás hacer grupos pequeños para explicar, ¿verdad? Para explicar nada más, sin exámenes, sin tareas, solo explicar la Biblia. Y Claro, por supuesto. le aseguro que muchos van a querer saber qué dice la Biblia. Muchos, ¿verdad? Así es que, y lo otro es orar en el Espíritu, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus líderes? Y Dios tiene que dar una respuesta, ¿verdad? Es que mi líder es más Y, grande que mí, yo no se deja enseñar tampoco. ajá, pídele a Él Dios. tiene muchos años y para enseñar es buen maestro. ¿Para qué le digo? Buen maestro. Ujú. Pero se le está yendo la ovejita y él no hace nada por
por atajarla, dijo en mi campo, atajarla Ujú. para que no se vaya. Pues ese es el reto, ¿verdad? Para todos, ese es el reto. Debemos de enseñar la Biblia. Ese es el reto, Así ¿verdad? es. Así es. Gracias, hermano Marcos. Gracias. Dios lo bendiga. Bueno, hermanos, ¿alguien más? Si no, le damos gracias a Dios, Tal pase. oramos. Hola, mi hermano. Bendiciones. Sí, hermano. Edwin, Sí, hermano. en en el versículo 23, yo creo que es bueno retomar la observación que usted hacía, que Judas está escribiendo a creyentes, cristianos. Ujú. Y ahí en el 23, cuando él dice a otros salvad arrebatándolos del fuego. Yo creo que esto es bueno entenderlo, porque muchas veces hay muchas Biblias que hacen referencias al juicio final, Ujú. ¿ya? Al fuego de la ira de Dios, y Judas no se está refiriendo a eso, sino que dice arrebatarlos del fuego. Y es que en el sentido, ¿qué es lo que hace el fuego? Lo que hace el fuego es quemar, destruir. Entonces, lo que está diciendo Judas es a ustedes que son fuertes en la fe, arrebaten a los débiles del fuego. O sea, del fuego de la mala doctrina que los va a Ujú. dañar, que los va a destruir. Entonces a esos hay que arrebatarlos de ese, y lo compara con el fuego porque realmente, aunque no van a perder la salvación, pero sí van a ser destruidos y van a vivir una vida espiritual totalmente desastrosa, eh, 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 totalmente en un desastre espiritual por andar atendiendo cosas que no deben de atender. Y esto es muy interesante porque hoy día existen tantas redes sociales y de todas estas redes tienen tanta información, pero desgraciadamente no toda la información es buena. Entonces, de repente usted oye cristianos de, de muchos años y, ¿verdad, pastor? De que la tierra es plana. ¿Verdad, pastor? Que aunque nosotros pequemos, perdemos la salvación. Y es triste porque ponen atención a falsas doctrinas o como por ejemplo, bueno, es que yo soy salvo y puedo pecar, mi cuerpo puede pecar porque realmente el hombre interior no peca. Y ese montón de falsas doctrinas que hoy la iglesia y muchos creyentes están cayendo. Entonces, lo que está diciendo Judas ahí es que nosotros, los que decimos que somos fuertes, los arrebatemos de ese fuego de destrucción que está dañando sus vidas y su crecer en Cristo. Sacarlos de esa falsa enseñanza. Ujú. Correcto, correcto. Sí, sí, ahí, eso es así. Como decía el hermano Marcos también, es que no quieren estudiar. Correcto. Hermanos, que Dios nos dé la sabiduría para hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo? No sé cómo, hermano, no sé cómo, ¿verdad? Cada uno sabrá en su ministerio, en su iglesia, puede ser un familiar, un hijo, la esposa, el esposo, cómo sacarlo, no lo sé. Lo único que le puedo decir es, hay que orar y hay Sí, que estar sí. ahí a la par de la persona, ¿verdad? Animándole a estudiar la palabra de Dios. Ahora, Voy a, dice voy la a tratar Biblia, de, no regresa vacía. correcto, correcto. Voy a tratar de recordar una frase que decía, que cuando ha habido una transformación, hay un nuevo nacimiento, esa persona que ha sido regenerada está interesada completamente en agradar a Dios. Y estamos hablando de que una persona regenerada, una persona que no denota un interés en crecer en Cristo y parecerse a Él, no nos toca juzgarlo a nosotros, pero es claro su fruto. No es un fruto digno de justicia, un fruto digno de crecimiento espiritual. Entonces, muy probablemente, ahorita que hablaba hermano Carlos Becerra, yo recordaba eso. Realmente, realmente son creyentes, realmente han entendido perfectamente lo que es nacer de nuevo, porque la otra frase decía, recuerda entonces que si eres creyente, la sangre está manchada con sangre.
esa cruz manchada con sangre te, te, ¿cómo se llama? Te reta a parecerte a Cristo y a hacer la tarea que Él te ha mandado. Sí. Vuelvo a Colosenses. Cristo, su mayor énfasis es reconciliar todas las cosas, Amén. ¿verdad? Entonces, yo simple y sencillamente voy a ir y voy a mostrar la Biblia y vamos a estudiar la Biblia. El, el mayor interesado en que todos seamos reconciliados es Cristo, ¿verdad? Yo no voy a convencer a nadie, no puedo, no tengo la capacidad de convencer a nadie, ¿verdad? Cristo va a Así es. utilizar entonces al Espíritu Santo para que cada uno de nosotros quiera aprender de la palabra de Dios. Eso es así, ¿verdad? Eso es así. Llegará un momento, probablemente la persona no va a querer estudiar la Biblia conmigo, ¿verdad? Todos vamos a sembrar, uno siembra, otro riega, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Cristo. ¿Voy a ver ese crecimiento yo? Probablemente no lo vea yo, pero yo sembré la semilla, ¿verdad? Y así, el proceso de discipulado, no necesariamente yo voy a ver el fruto de esa transformación, ¿verdad? En eternidad, a lo mejor, ¿verdad? No, hombre, sí, con lo que usted dijo, ¿verdad? Con lo que usted enseñó, y usted decía, "Ya, ni me acuerdo qué fue lo que enseñé, ¿verdad? Pero la semilla quedó, y Cristo fue el encargado, el Espíritu Santo fue el encargado de hacer todo el proceso en la persona. Debemos de tener la herramienta que se llama Biblia, debemos de insistir en estudiar la palabra de Dios, eso creo yo que sí lo debemos de hacer, ¿verdad? ¿A quiénes? A los que quieran, a los que quieran. Tarde o temprano, las personas van a querer conocer la palabra de Dios, van a querer estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y es por cómo yo enseño. Si usted me pregunta a mí, aquí hay 5 maestros más y yo quizás soy el que enseña peor, ¿verdad? Pero yo no me preocupo por si enseño bien o mal. Yo me preocupo por hacer el trabajo que debo de hacer. El conocimiento, el Espíritu Santo lo va a transmitir a cada uno, ¿verdad? Yo esperaría que cada uno de nosotros, de perdida, 1 o 2 personas se le esté enseñando también. Ustedes estén enseñando a otras personas. Creo que eso es lo que todos esperamos, ¿verdad? Que estemos enseñando. Herramientas, instrumentos hay. Decía el hermano, yo a través de las redes, eso es bueno, a través del teléfono, mando un texto, cada uno sabrá. Hermano Carlos, experto en este tema, ¿verdad? Hasta pena me da estar aquí, hermano Carlos, y usted ahí, ¿verdad? Echándonos la mano, estando en la clase aquí. Usted es experto en esto, ya le estoy haciendo publicidad, lo metí en problemas, perdóneme ahí, ¿verdad? Pero usted es experto en cómo enseñar la palabra de Dios a través de todos estos instrumentos electrónicos, ¿verdad? Las herramientas están, la forma está. Es mi responsabilidad hacerlo, es lo que dice Judas, es mi responsabilidad hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo? A lo mejor sí, debo de capacitarme en el cómo, porque puedo tener la buena intención, puedo tener el conocimiento, pero como no sé cómo, pierdo todas las oportunidades habidas y por haber, ¿verdad? Pero si yo me entreno, me capacito en el cómo, esto me va a ayudar todavía más, ¿verdad? Después de la pandemia se abrió una forma de enseñanza que desconocíamos y que, ajá, hay que seguirnos capacitando para esto. Pero la Biblia no va a cambiar, la enseñanza va a ser la misma. Y ahí nosotros somos las personas claves, el instrumento que Dios va a utilizar para llevar el mensaje a las demás personas, ¿verdad? Estamos, hermanos, yo no les quito su tiempo, llegamos al final, oremos. Ya el otro martes es la última clase. Eh, Falsos maestros dentro de la congregación han habido, van a haber y habrán. Eso es un hecho, ¿verdad? Pero también la Biblia está ahí para que se enseñe y para que nos saque a luz, ¿verdad? La mentira que otros dicen y que nos ayuden con la verdad que la Biblia muestra. Creo que escribió hermana. Sí. Pastor nos Bueno, debería dar una teología en la Carlos, Biblia. mucho Sí, hermano Carlos. cortamente, algunas de las cosas que yo enseño en este medio en el que yo me desarrollo y con la nueva inteligencia artificial
y le digo a la gente que las redes sociales son un instrumento útil, ayuda mucho, pero nada sustituye el poder del Espíritu Santo en transformar vidas. La inteligencia artificial es otra herramienta útil, pero recordemos que la misma inteligencia artificial no tiene conciencia, no tiene el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de confiar más que en las redes sociales, que en el Internet, que en la inteligencia artificial, que son buenas herramientas, más debemos de confiar en la palabra de Dios. Y recordarles que dijo el maestro Juan Carlos que esta es la penúltima clase, me encargó mucho hermana Cari que les comentara, perdón, esta es la penúltima clase y la siguiente semana la última. Gracias. Gracias, hermano Carlos. Muchas gracias. Hermana Mari nos dice, debería dar una clase de teología en Biblia. Roberto, tal vez pasar la sugerencia ahí a los líderes, ¿verdad? Para que, pues sí, se pueda dar una materia de teología, ¿verdad? Hay varias teologías, entonces esto nos ayudaría también, ¿verdad? Bastante nos ayudaría el poder estar aprendiendo este otro tema. Ahí a lo mejor nos echa la mano, da la sugerencia y en algún trimestre algún maestro o el hermano Rey podría delegar a alguien para que pueda enseñarnos sobre teología. Oremos, hermanos. Hoy sí, ya me pasé bastante, ¿verdad? Estoy desvelando algunos. Démosle gracias al Señor. Nos vemos el próximo martes. Padre, gracias esta noche por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por que de una u otra manera no nos has dejado solos, Señor. Tu Espíritu Santo está para con nosotros, para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos, Señor, pero también tenemos la Biblia para poder dirigirnos en nuestra vida. Como hemos escuchado tantas veces, el manual para nosotros, para poder saber qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de vivir, qué debemos de decir, cómo debemos de actuar, todo en nuestra vida. La palabra de Dios nos lo va a mostrar y que tu Espíritu Santo haga la transformación de vida en nuestra vida, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos. Dios les Amén. bendiga. Nos vemos el Bendiciones, próximo hasta martes. luego. Amén. Dios Buenas lo bendiga a noches. todos. Dios bendiga a Dios los todos. bendiga. Buenas noches, hermano Marcos. Gracias, hermano Carlos, por su ayuda. Dios bendiga a todos. Roberto, nos vemos. Nos Nos vemos, vemos. Elena. Sí. Hermano Dios, Mario, pastores. buenas noches. Hermana Anita, buenas Gracias. noches también. Abrazo, Puede saludos. puede quitar la grabación, hermanito, si gusta. Hermana ¿sí? María, buenas noches. Ay, sí. Aquí nos Dios les esperamos, bendiga. Roberto. Claro. Que Dios bendiga a todos. Gracias. Amén.